Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo en este escenario Jurídica Sandra Yaya. Este día 29 de noviembre del año 2024 vamos a estar revelando una noticia importante de esta semana. El día 28 de noviembre del año 2024, la JEP oficialmente revela la lista, esa lista que tanto solicitó el señor Miguel Abraham Polo Polo, congresista, representante a la Cámara, y que no solo eso, sino que agravió y revictimizó, violó la ley de víctimas 1448 del 2011, en el ejercicio de que según él, como la señora Cabal, lo de los falsos positivos, lo de los mal llamados falsos positivos era simplemente un mito, no era algo real. Sí fue real. Tan real fue que frente a eso existen muchas crónicas, mucha historia contada por los mismos protagonistas que la vivieron. Nadie puede alcanzar a imaginarse el sufrimiento de una madre que está detrás de saber qué pasó con su hijo. ¿Qué pasó con su hijo? Esto es dramático, esto es como para uno escribir una novela, porque es lamentable que pasan estas cosas y no es una madre la que llora a su hijo perdido, sino son muchas madres las que lloran sus hijos perdidos, hijos que fueron engañados por el mismo ejército de Colombia, del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que nunca dieron razones y que después surge la JEP y en audiencia estos mismos militares tuvieron que a fuerza decir la verdad, la realidad de esa verdad que muchas madres tantos años, días, horas, minutos, segundos buscaron para poder finalmente saber qué sucedió con sus hijos. Nadie se imagina nunca el viacrucis de cada una de esas madres, ni siquiera el señor Miguel Abraham Polo Polo, quien se atrevió a revictimizar, quien se atrevió a hacer un agravio, que por ese agravio hecho el día 6 de noviembre, inmediatamente se pasó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, denunciando al señor Miguel Abraham Polo Polo, y también el AYEP se puso en el tratamiento de publicar esa lista. Aquí tenemos una nota de Radio Nacional, en la cual la nota dice lo siguiente, entre comillas, para que sus nombres nunca se olviden, cierra comillas, lista de 1934 víctimas de los mal llamados falsos positivos. La JEP reveló este jueves 28 de noviembre del 2024 el nombre de 1934 víctimas de falsos positivos. Bastaría un solo nombre para deplorar lo sucedido, aseguró el presidente del tribunal Alejandro Ramelí. Este jueves 28 de noviembre del 2024, en la inauguración de la exposición, entre comillas, Mujeres con las botas bien puestas, cierra comillas, en la Jurisdicción Especial para la Paz, que estará disponible en las instalaciones de este tribunal hasta febrero del 2025, se reveló el nombre de cerca de 1934 víctimas de los mal llamados falsos positivos, quienes hacen parte de las investigaciones del caso 03 que adelanta la JEP. En este sentido, este alto tribunal ha documentado en sus investigaciones 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre el 2002 al 2008. Y este jueves reveló el nombre de casi 2.000 colombianos y colombianas quienes fueron asesinados por el Estado para hacerlos pasar como bajas de combate. Bajas en combate. Entre comillas, bastaría un solo nombre para deplorar lo sucedido. Debería ser suficiente el solo llanto de una madre afligida para entender que usar las armas del Estado para atacar a ciudadanos indefensos es ilegal e inmoral, cierra comillas, expresó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelí. Agregó que muchos de los responsables lo han admitido. Por eso resulta incomprensible
irreprochable el debate público que gira en torno a cuánto y no al cómo. Es increíble que un personaje como el señor Miguel Abraham Polo Polo simplemente se limitó a debatir el cuántos y no el cómo. El cuántos murieron y no el cómo murieron. Que tristemente el Señor en su inhumanidad, agravió y revictimizó violando la ley 1448, ley de las víctimas, artículo 3. Porque simplemente a los ojos de él no ve una lista, pero aquí le tenemos la lista para que el Señor entienda y se dé cuenta qué fue lo que realmente pasó en este país. Algo que sucedió y fue muy triste y nos marcó, y esto no tiene por qué volver a pasar nunca más en la vida. Y cuando nos referimos a que nunca más debe pasar en la vida, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Que esa derecha no debe volver nunca más. Esa gente que accionó esta clase de prácticas, de malas prácticas, los mal llamados falsos positivos, no deben de volver. Porque la mayoría de ellos solamente tienen un fin: llegar al poder para poder robar, llegar al poder para poder asesinar a inocentes, engañar, hacer trampa, mentir, etcétera, etcétera. Entonces, otro punto que dice es, agregó que, entre comillas, muchos de los responsables lo han admitido, por eso resulta incomprensible y reprochable el debate público que gira en torno a cuánto y no al cómo, cierra comillas. La JEP ha imputado a 106 máximos responsables de estos crímenes y 85 ya reconocieron su responsabilidad en audiencia pública ante la justicia, las víctimas y el país. Entre ellos se encuentran altos mandos del Ejército Nacional. Esto es lo que debería ser suficiente para que este señor congresista lo entendiera. Y también aquellas personas que todavía no lo comprenden. Nombres de falsos positivos en Colombia. Estos son nombres de algunas de las víctimas de falsos positivos en Colombia. Pertenecen a varios subcasos que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz en diferentes lugares del país. Y todos estos son los nombres que tiene la lista, ¿sí? De hecho, pues aquí en este video se presencia más información. En esta transmisión de la JEP podemos conocer los nombres de los 1.934 víctimas de falsos positivos de acuerdo con cada subcaso. ¿Cuándo se revelará la lista completa de los 6.402 víctimas de falsos positivos en Colombia? En los próximos días la JEP dará a conocer la identidad de las otras víctimas de falsos positivos una vez termine la constatación y la fase nacional del caso 3, por respeto y dignidad a sus familias, por la protección de la investigación judicial y en consideración de las condiciones de seguridad, dijo Jorge Iván Posada, subdirector de comunicaciones de la JEP. Explicó, entre comillas, estas casi 2.000 víctimas, además de tener nombre y apellido, y sobre quienes la JEP conoce en detalle cómo fueron asesinadas, tienen un máximo responsable determinado. Entre comillas, destapar esta verdad y lograr hacer justicia, cierra comillas, madre de falso positivo de Soacha. Jacqueline Castillo, representante de Mafapo, madre de falsos positivos de Soacha y Bogotá, expresó que con la revelación del nombre de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales se avanza en el reconocimiento de la verdad. Nos duele nuevamente este hecho que se cometió cuando tiraron nuestras botas de la memoria a la basura. Cada bota de estas significa uno de estos jóvenes que fueron asesinados tan miserablemente y que sigue siendo tan cuestionada esta cifra. Hizo énfasis en que con esto se busca, entre comillas, destapar esta verdad y lograr hacer justicia. De igual forma que sus familiares no son un objeto, no los estamos comercializando, no están a la venta, no tendríamos por qué exponer públicamente los nombres de nuestros familiares. ¿Por qué? Tal vez porque darle gusto a todos estos negacionistas que aún hay. Esa es la nota de lo que pasó con la JEP.
Pero bien, ante esto, ¿qué nos, qué no, qué vino después a debatirse en este caso y que lo dice el señor Polo Polo? Viene y dice el señor Polo Polo esto. Polo Polo se despachó contra la JEP, háganme favor, tras revelación parcial de falsos positivos. Y sale y dice, no pudo dar los 6.402 nombres, cierra comillas. O sea, la primera pregunta que nos hacemos los colombianos, ¿qué razón o qué cosas o qué intereses existen detrás del señor Miguel Abraham Polo Polo ante estos nombres? ¿Qué razones detrás existen? ¿Para qué los quiere? ¿Qué es lo que pretende hacer con esto? Lastimosamente, las personas cuando tienen más ritmo de maldad, podemos pensar, ¿será que es que planea hacer una persecución ante estas madres que lo han sufrido tanto? ¿Será que es que este señor va a ser ¿cómo se puede decir? El primer personaje que va a empezar a perseguir, cuestionar algo que pasó en el país en materia de historia por este tipo de personajes como Polo Polo. Solamente nos dice que detrás de eso también hay un tanto de criminalidad. Que el Señor intenta con esto, ¿qué? Tras de que lo niegan, ¿qué están buscando? ¿Qué están buscando? Porque muchas veces cuando las personas niegan un crimen que sucedió, es porque detrás de eso que están negando, están buscando hacerle daño más a fondo a las víctimas. No están contentos con que las víctimas denunciaron, no están contentos con que tantos militares tuvieron que terminar en la cárcel. Entonces, ¿será que es que entre todos esos militares que terminaron en la cárcel no hay amigos muy fuertes de Miguel Polo Polo que los quiere defender y los quiere sacar de la cárcel y para eso les quiere hacer daño a las madres de los mal llamados falsos positivos? La pregunta que uno se puede hacer como tal, como colombiano o como colombiana. Entonces, veamos lo que dijo el señor Miguel Abraham Polo Polo, que también es deplorable y realmente, mejor dicho, cualquier colombiano, escuchando lo que este tipo dice, créame que siente uno una vergüenza de tener una persona como esa en el Congreso. El Tribunal publicó una lista con 1934 nombres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pero el congresista insiste en que el número original fue inflado y exige revisar caso por caso. Mira lo que dice. O sea, ¿quién sabe qué se creerá este tipo frente a eso? O sea, piensa que es que la justicia está jugando o es que el número que se trajo aquí a la mano es algo inventado. O sea, el señor piensa que las personas que a él lo defienden, lamentablemente, como no son buenos en la justicia, entonces piensa que la JEP también lo es igual. O sea, lamentablemente, llegan denuncias a la Corte Suprema de Justicia de lo que este señor hace en acciones malas y allá lo salvan. Y así cree que porque allá lo salvan, entonces la JEP también tiene que hacer lo mismo. O sea, la justicia que tiene en este momento el señor Miguel Abraham Polo Polo es completamente torcida y piensa que la JEP también es torcida. Pues mire que no. Esto va a llegar más a hondo y se va a mostrar todos los nombres revelados. Cuando todos los nombres estén revelados, créame que yo sería una de las primeras que celebraría cuando a este tipo lo saquen de patadas del Congreso, porque este tipo no merece estar allá. Dice así, en un nuevo capítulo de controversia en torno a los crímenes de ejecución extrajudiciales mal llamados falsos positivos, el congresista Miguel Polo Polo intensificó su postura crítica hacia la cifra de los 6.402 víctimas reportada por la Comisión de la Verdad, señalando inconsistencias y exigiendo pruebas concretas que respalden dicho número. El 28 de noviembre, la JEP reveló un listado con los nombres de 1.934 víctimas de desaparición forzada. De hecho, lo que hizo la JEP de publicar las 1.934 víctimas, yo pienso que no debería haber sido así, porque esto es una investigación que todavía se está generando y lamentablemente cuando una investigación se está haciendo, siempre puede
¿cómo se puede decir? Enviciarse o puede llegar a alterarse por situaciones externas. Es decir, no falta siempre que haya personas que están influenciando en alguna manera para cambiar las versiones. Obviamente, cambiar las versiones a favor de los malos, ¿no? Y no a favor de los buenos. Siempre he dicho que cuando estas cosas pasan, detrás de estas solicitudes siempre existe algo detrás mezquino, malo y perverso. Es lo único que puedo decir yo acá. Luego de la insistencia del congresista, que en reiteradas ocasiones señaló no creer en la cifra divulgada, lo que provocó fue una fuerte reacción por parte del representante a la Cámara. La discusión pública entre Polo Polo y las madres de falsos positivos de Colombia, Mafapo, alcanzó un momento álgido cuando el congresista, durante una exposición artística organizada por el colectivo, tomó las botas de caucho exhibidas como símbolo de memoria y las lanzó al suelo, refiriéndose a ellas como objetos que debían ir a la basura. Las botas fueron una conmemoración en representación a sus hijos asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros caídos en el combate. El gesto del congresista desató una ola de críticas en redes sociales y por parte de otros legisladores, mientras que Polo Polo reiteró su postura escéptica ante la existencia de los falsos positivos, calificándolos de mito y exigiendo la publicación de los nombres de las víctimas. Los tales falsos positivos no existen, según él. Él dijo en medio del enfrentamiento cuestionado la veracidad de las cifras presentadas. ¿Qué es más? Hasta uno de los congresistas dijo, oye, mira, es que de pronto tú también hubieras podido ser un falso positivo, porque pintabas todas las características del falso positivo. Un joven pobre, tal vez inexperto, ¿no? Con sueños y todo eso, ya pudo ser un falso positivo, como lo dijeron algunos de ellos. Entonces, por esta razón es que todo esto se critica. Entonces, aquí dice en este tuit, mira lo que dice. Miguel Abraham Polo Polo, hace 6 días reté a la izquierda en el Congreso a que me dieran los 6.402 nombres los nombres, imagínense, las cédulas, las circunstancias de modo, hecho y lugar de los decesos y los números de caso en la Fiscalía, tribunales de justicia y paz y JEP de los falsos positivos, y aún nada que me los dan. Llevan una semana trinando en mi contra, haciendo manifestaciones públicas, sacando columnas de opinión, cargando botas de un lugar a otro y yendo a la corte a denunciarme. Pero nada, que suministran la información. No quiero 100 nombres ni 200, quiero los 6.402, o sea, es increíble. Nunca se había conocido un personaje de esta calaña. Un personaje que le importa a un soberano bledo que una persona la mataron de la peor manera, de la forma más vil. Yo pienso que aquí sería muy bueno lanzar la gran propuesta a los dramaturgos de este país, que pudieran hacer todo un rodaje escenográfico, todo un rodaje completo, tremendo de la historia de lo que marcó esto que se llama los mal llamados falsos positivos y lo rodaran. Sería muy bueno que ese largometraje lo rodaran. Y seguro que nos ganamos los premios en Colombia, nos ganamos los premios en la India, nos ganamos los premios en el África, nos ganamos los premios en Europa, en cualquier parte del mundo donde ese rodaje mueva. Así como pasó con el Matarife. ¿Por qué creen que el rodaje del Matarife, que se mostró la realidad de todo lo que es la cuestión del paramilitarismo, cobró tanta vida, cobró tanta importancia de conocerse en el mundo, y por qué tantos premios a esta serie, a este largometraje? ¿Por qué tanto? Entonces, pienso que de aquí nace que se debería de armar, de que los dramaturgos que hay en Colombia deberían armar un gran rodaje para mostrar en vivo, para mostrar
todo lo que marcó el sufrimiento de las mamás que perdieron estos hijos de esta manera tan vil. Y seguro que es increíble, habrían muchas y muchas personas que, mejor dicho, lo verían. De verdad que sí. Porque no hay derecho, o sea, un personaje como este con lo que dice, me parece tremendo. Me parece tremendo lo que el Señor dice. Entonces yo pienso que es bueno. Dice otra cosa, el Holocausto tiene la información de sus víctimas y estos en 8 años de implementación del acuerdo de paz aún no han sido capaces de dar los suyos. Si no los dan es porque no los tienen. Punto. Para el señor Abraham Polo Polo, tengo que decirle algo. El Holocausto sucedió en el año 1945. Entre el año 1943 hasta finales del año 1945. Y la revelación de víctimas era tan mayúscula que superaba los 6 millones. Los 6 millones de personas que murieron en ese holocausto. Y al día de hoy no se revelan todos porque también tiene que ver con el dolor de las familias. Tiene que ver con el dolor de las familias. Entonces, lo que el señor Miguel Abraham Polo Polo solicita, para mi concepto, es una enorme falta al dolor de los seres humanos que perdieron las víctimas de esta forma. Entonces yo me pregunto, si el señor Miguel Abraham Polo Polo es tan sagaz en pedir esta lista, ¿por qué no es tan sagaz de pedir la lista de las 43,000 personas, incluidos niños, que han muerto en el genocidio de Gaza? Y que todos los que han muerto han sido por una sola persona que se llama Netanyahu. Hoy, que es una persona que le han puesto ya boleta para capturarlo. La Corte Penal Internacional ya lo tiene en la mira. Entonces yo digo, son 43,000 víctimas, son 43,000 asesinatos de personas, hombres, mujeres, adolescentes, infantes, bebés, de todo, ancianos, de todo, que la publicaran. A ver, o sea, el Señor sale con unas cosas que la verdad, no tiene ni forma, no tiene ni forma, lo digo yo. No sé qué pensarán otras personas, pero me parece fuera de todo, de tono, de todo, fuera de delicadeza con las víctimas, en fin. Es como si a ti te dijeran, mire, acaban de matar a las personas allá, entonces, como las mataron, son seres que pueden fácilmente ir a una fosa común, o digámoslo así, no son seres humanos, son animales, digámoslo así. No merecen ni siquiera que sus nombres sean publicados, ¿sí? Es decir, el señor Miguel Abraham Polo Polo tilda esos 6,402 nombres de víctimas que cayeron inocentemente a manos del ejército colombiano mientras estaba como presidente de esta nación el señor Álvaro Uribe Vélez y como comandante supremo de las fuerzas militares de Colombia de ese entonces. Y está declarando que esos 6,402 víctimas entonces no merecen nada. Es increíble. Y el señor Miguel Abraham Polo Polo abraza, avala, aplaude las muertes de esas personas. Entonces nos queda también para mirar que a este señor no le duele en un mínimo que 43,000 personas en Gaza murieron de la peor manera y que en ese país es un campo de concentración vivo en donde la gente no puede escapar, en donde la gente está muriendo de hambre, está muriendo de sed, está muriendo de frío, no tienen nada.
y las ayudas humanitarias que les intentan hacer llegar allá, todas las destrozan, las destruyen. Y ellos aplauden eso. Esa es la derecha que tenemos nosotros en este país. Gente sin amor al humano. Gente que no mira a las personas como humanos. Las miran como cosas, como elementos para usar, para nada más. Eso es lo que yo pienso frente a esto. Entonces, ante eso, también tenemos que ver otra cosa. La JEP está trabajando porque no termina todavía no termina de sacar todo lo que hay. Es más, hasta no puede ser los 1000, no pienso yo que sean 6.402 víctimas las que perecieron en esa forma tan vil. Pienso que pueden ser muchas personas más que han logrado solamente llegar a los 6.402, pero obvio pueden haber muchas víctimas más. Imaginemos toda la cantidad de víctimas que murieron en los hornos crematorios que instalaron los paramilitares. Ahí pudieron haber caído muchos de nuestros compatriotas y aún no se conocen los nombres. Muchos de ellos están desaparecidos todavía y no se conocen. Ahora imagínense en el dolor tan grande que pueden sentir las mamás, los papás, la familia. Saber que su ser amado por ningún lado aparece. Es como decir, ¿dónde está? ¿Qué pasó con él? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Qué pasó? Es increíble. Son cosas en las que nosotros tenemos que ser un tanto empáticos con esas cosas. Pero este señor de eso no tiene absolutamente nada. Es un personaje siniestro. Es un personaje malévolo. De ahí sus raíces. Venir de un pueblo leprosario. Venir de dos padres que son primos y no solo eso, sino que son pastores de una iglesia y primos, es decir, entre ellos mismos tuvieron su relación sexual entre primos y siendo pastores. ¿Qué pensamos los colombianos de esta clase de gente? Así. Y traen un hijo al mundo en ese tipo de relación. No es raro pensar que el Señor piense de esa manera y actúe de esa forma. Entonces, por último, dice el señor Polo Polo, y al final teníamos la razón. ¿De qué? No tiene la razón de nada porque la cosa todavía no termina. Está todavía en exploración, todavía se está investigando, todavía hay audiencias. Son muchos los militares que tienen que presentarse en la audiencia. No son ni 3, ni son 50, van 103 casos. Faltan todavía más por llamar. Entonces, el señor Polo Polo, sí, claro, va a tener su lista de los 6.402. No la va a tener todavía, pero tal vez probablemente en el 2025 pueda que la tenga, o tal vez cuando ya esté terminando su mandato, porque muy probablemente para el 2026 este señor, ojalá Dios quiera, no vaya a quedar en ningún puesto del Congreso para nada, ni en ningún puesto público para nada. No lo merece. La JEP no pudo dar los 6.402 nombres, no los tiene, es lo que dice el señor, ¿no? La izquierda y medios sin rigor nos intentó linchar pública y mediáticamente por decir la verdad, ¿qué tal? Pero hoy callan al no poder dar la lista. Hoy entregan 1.900 nombres de falsos positivos, atroz, triste, pero no son 6.402 como dijo la Comisión de la Verdad. Número con el cual el pretrismo hizo campaña para llegar al poder. Falta ver que todos los 1.900 en realidad sean falsos positivos y que no haya nombres repetidos o de personas que nunca fueron falsos positivos. Inflaron la cifra. Eso es lo que dice el señor. Mire tan impresionante su ignorancia. Estrella contra todo. Estrella contra todo. Es que ni siquiera dice los 1934, sino dice 1900. Ya como que le duele decir 1934. Pero todo tiene un término en el orden divino. Y a este señor
al final de su historia algo muy terrible y muy grave le tendrá que pasar. Y lo más terrible es que pueda perder su trabajo, lo más terrible es que pueda perder su curul, lo más terrible es que se pueda ir a la cárcel por tanta estupidez que sembró, de la cual luego tendrá que cosechar. Eso es lo que es este tipo, porque no es nada más ahí. Bueno, amigos, amigas, entonces ahí terminamos con este video. Y pues yo como colombiana comprendo que la JEP tiene su proceso y pues realmente ha sido un proceso supremamente juicioso el haber llegado pues a todo este proceso y auguramos con suerte que siga llegando a más detalles, pero ya por lo menos todo lo que está pasando, eso también ya le está aplicando a Uribe porque se le está hundiendo a Uribe. En estos días va a haber un juicio. Por acá tenemos algo interesante de eso. Ah, pero espérate, no lo tengo por acá. Bueno, en otra noticia lo haremos. Pero por lo menos sabemos que la justicia en materia de la JEP es transparente, no está torcida, están haciendo todo lo que pueden. No hay que pararle bolas a este tipo con esta clase de ignorancias que ese señor tiene, porque es altamente ignorante, es uno de los congresistas más ignorantes que tiene el Congreso, como también el señor J.P. Hernández, y por allá también ya reconoció muchas cosas, pero el señor Polo Polo es como una persona esquiva, haga cuenta, es como un caballito salvaje, ¿no? El tipo sabe, en el fondo sabe que es ignorante, el tipo en el fondo sabe que su forma de ser tiene que seguir manejándola de esa manera para sentirse como que amparado, pero a la final el tipo con todo lo que hace está mostrando que es impresionantemente inferior, muy supremamente inferior, y que es tanta su inferioridad que no se eleva a lo que hay realmente en el Congreso, como por ejemplo María José Pizarro, o como hablar, por ejemplo, de David Racero, o como hablar de Inti Asprilla, o como hablar de Iván Cepeda y otros tantos críticos y excelentes congresistas, Wilson Arias, etcétera, etcétera, porque ellos sí tienen un gran conocimiento a nivel de la historia, pero este señor es infinitamente inferior en todos los sentidos de la palabra. Y para aquellos que lo felicitan diciendo bravo, Polo Polo, no sé qué, pues también les tengo que decir que son también muy inferiores como lo es este señor. ¿Por qué? Porque es tanta la inferioridad de este tipo que no puede llegar a tener alcance a la historia de Colombia, y tal vez porque su mismo estilo, su egocentrismo, su forma de ser no le permite llegar hasta allá. No le permite llegar allá. Ni siquiera el mismo sistema le permite montarle una escalera para que suba y pueda conocer la verdad. Pero algún día será, ¿no? El tipo tiene, creo que ya pasó los 30 años, pero todavía le quedan como 70 años por delante para poder investigar la verdad. Y si la lista de los 6.402 positivos no le llegan este año, tal vez de pronto el año entrante le llegan todos los 6.402, que lo más seguro es que sí, le lleguen, y cuando le lleguen los 6.400 lo volveremos a escuchar, volveremos a ver qué piensa el tipo. Pero en fin, así es la vida. Bueno, amigos, amigas, me despido de ustedes. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios, gracias por los likes, gracias por la suscripción y todo eso. Y pues dispénsenme en algunos de pronto si me extrañaron, que durante 2 días no estuve con ustedes, pero era que estaba enferma con una gripe tenaz que no tenía ni voz. Entonces yo ya sé que cuando no tengo voz, ¿para qué hago videos y va a salir voz de tarro? Pero bueno, ahorita ya estoy un poquito mejor. Entonces, muchas gracias y que tengan un hermoso día. Nos vemos en el próximo video.